Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. I think this is a very universal theme, and it's a basic fear people have to go out and go into an extreme situation, like weather, especially out the ocean. The ocean, I think, has had always a magic kind of thing about it. Muy buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior. Los saludamos en la madrugada de este sábado 27 de agosto del año 2022 y a partir de este momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la sala de cine que abre más temprano en Colombia es De Película de Caracol Radio. Todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter @caracoldepeli o lo pueden hacer a través de caracol.com.co/depeliculanable con el programa. Y allí, además de dejar sus comentarios, sugerencias y opiniones, también tienen a su entera disposición todos nuestros programas completos, sin cortes, sin interrupciones, para que los escuchen a cualquier hora del día en nuestra plataforma a la carta, o lo pueden hacer a través de los podcasts que están en FitBurner, iTunes y Spotify. It was interesting to see, for a change, that was for me important, for a change to not see your typical Hollywood. Y esta voz que escuchamos pertenece a un hombre que infortunadamente falleció hace pocos días y que se convirtió en uno de los realizadores más importantes en cierta parte de la historia del cine. El gran realizador Wolfgang Petersen, nacido el 14 de marzo de 1941 en Emden, Alemania, y que falleció el pasado 12 de agosto de 2022 en Los Ángeles como consecuencia de un cáncer de páncreas, conocido por sus amigos como el Lobo. Y aquí en De Película de Caracol Radio estábamos en mora de hacer un gran especial recordando las películas y también la vida de Wolfgang Petersen. Y aquí estos sonidos que escuchamos, precisamente su voz en una entrevista que le concedió a Charlie Rose, donde hablaba precisamente de una de sus grandes películas y de la cual hablaremos más adelante, Das Boot, El Submarino. Y él decía, bueno, hay un tema que resulta siendo particular y que resulta siendo entretenido para varias audiencias, y es el tema del miedo, el miedo que se puede sentir en medio del océano, y también el miedo a la claustrofobia, al encierro, como lo sienten los protagonistas de mi película, y por eso puede llegar a varias audiencias y convertirse en un tema casi que universal. Hablaba en esta entrevista que concedió ya hace bastantes años a Charlie Rose, el gran Wolfgang Petersen. Y a manera de top 10 aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia, iremos del 10 al 1 recordando esos largometrajes y la vida del maestro del cine alemán Wolfgang Petersen. Así que vamos con nuestro lugar número 10. Número 10. Troya. 3200 años atrás. Tras décadas de guerra, Agamenón, el rey de Micenas, obligó a los reinos de Grecia a formar una alianza. Solo Tesalia no había sido conquistada. El hermano de Agamenón, Menelao, rey de Esparta, estaba cansado de la guerra. Quiso hacer la paz con Troya, el rival más poderoso de la naciente nación griega. Lugar número 10, una producción. Estos sonidos son cortesía de la plataforma de Netflix en el español latino, un largometraje del año 2004 que se movía por los terrenos del cine épico, la historia y el drama. De 2 horas 43 minutos de duración, una película bastante larga con la dirección del gran Wolfgang Petersen. Se trata de Troya. Obsesionado con la eternidad. Así que nos preguntamos, ¿nuestras acciones sobrevivirán a los siglos? Bueno, y tremendo reparto el que tenía la producción Troya del año 2004, una de las películas de Wolfgang Petersen, y en el reparto aparecían entre otros Brad Pitt,
Eric Bana, el hombre que alguna vez fue Hulk, Orlando Bloom, que aquí era Paris, que es ese personaje cobarde y que desencadena una guerra épica, también Brian Cox, Peter O'Toole, su majestad, el famoso Lawrence de Arabia, Sean Bean, del Señor de los Anillos, la preciosa hermosa Diane Kruger, actriz alemana Brendan Gleeson y otra legendaria y hermosa actriz, Julie Christie, la misma protagonista del Doctor Zhivago al lado de Omar Sharif. Y esta producción de la Warner Bros., adaptada de la novela épica de Homero, mostraba el año de 1193 antes de Cristo, donde aparece ese personaje cobarde y es el que finalmente desencadena esta guerra épica, Paris, interpretado por Orlando Bloom, hijo de Priamo y príncipe de Troya, que rapta a su amada Helena. Ay, es que también cualquiera se habría tentado a raptar a semejante mujer, interpretada por Diane Kruger, esposa de Menelao, el rey de Esparta, lo que desencadena en esa famosa guerra de Troya en la que se enfrentan griegos y troyanos. Comienza entonces el asedio de esa ciudad de Troya por parte del ejército griego, que duraría más de 10 años, y allí aparecerían los dos bastiones, los dos soldados más impresionantes, los dos guerreros más importantes de cada uno de los bandos, Aquiles, Brad Pitt, que se convirtió en el gran héroe de los griegos, mientras Héctor, Eric Bana, era el hijo mayor de Priamo, el rol interpretado por Peter O'Toole, rey de Troya, y que representaba la única esperanza para la salvación de la ciudad. Una producción que en su tiempo fue nominada al Oscar de la Academia a Mejor Vestuario en la edición de 2004. Sí, el rey Menelao se sale de sus cabales y Wolfgang Petersen fue considerado un controvertido cineasta, fue alabado por su profesionalismo y atención a cada uno de los detalles, pero también criticado especialmente en Alemania por producir una serie de éxitos de taquilla comerciales muy al estilo de Hollywood, abandonando esos primeros años donde su cine era más de autor y adoptó un modelo estándar muy de Hollywood. Hijo de un oficial naval, Petersen mantuvo una fascinación debida por el mar y por los temas de las embarcaciones y los temas navales. Él nació en Emden y asistió a la escuela de teatro en Hamburgo después de haber realizado algunas películas en el formato de 8 milímetros. Mientras estaba en la escuela, procedió a dirigir y actuar en el Youngest Theater de Hamburgo y más tarde pues también participó en la recién creada Deutsche Film en su natal Hamburgo, y también pasó por el alma mater, por el teatro, dirigiendo pequeñas obras de teatro en Hamburgo. Y algunos detalles interesantes que nos dejó la película Troya es que Brad Pitt y Eric Bana no usaron dobles para su épico duelo, hicieron un pacto de caballeros para pagar por cada golpe accidental 50 por cada golpe leve y 100 por cada golpe fuerte. Pitt terminó pagándole a Eric Bana $750 y Bana no le debía nada a Pitt. Y Brad Pitt entrenó durante 6 meses para conseguir ese cuerpo que realmente luce muy bien trabajado, que pareciera el de las estatuas griegas. También, como caso paradójico, su personaje era el de Aquiles y en las grabaciones se rompió el tendón de Aquiles. Del año 2004, nuestro lugar número 10 en las producciones de Wolfgang Petersen, Troya, disponible en Netflix. Manda mensajeros temprano. Falta algo. Número 9. There's something about this room. These mirrors just made me crazy. I'm so sorry. If something here upsets you, let's just go away. We'll leave tonight if you want to. Hay algo acerca de este cuarto que prácticamente me está volviendo loco, y le dice ella que si se está sintiendo mal, que lo mejor es que salgan a tomar aire fresco. Y llegamos a nuestra posición número 9 con otra de las películas del gran Wolfgang Petersen. Una producción que recibió críticas encontradas, de 1 hora 38 minutos de duración y de 1991, que manejaba los terrenos del drama, el erotismo y también el suspenso. Su título original, Shattered, y en algunos países se presentó como La Noche de los Cristales Rotos. Up there somewhere. I was pretty smashed, huh? Well, Jeb's idea of playing host is soak the guests. He did everything but pour it over our heads. So, Happy New Year. Y esta producción no tiene nada que ver con ese episodio triste
y que hace parte de la historia oscura de la humanidad, La Noche de los Cristales Rotos, esa serie de linchamientos y ataques combinados por parte de la Alemania nazi en la noche del 9 de noviembre de 1938, sino simplemente se le dio ese título en ciertos países hispanoamericanos para la película Shutter del director Wolfgang Petersen, que tenía un reparto muy reconocido, encabezado por el gran Tom Berenger, el mismo hombre que vimos en Platoon, en Pelotón, donde era el famoso Sargento Barnes, que también lo vimos en un papel en Inception de Christopher Nolan. Complementaban el reparto el gran Bob Hoskins, el hombre que apareció en Quien engañó a Roger Rabbit, y una mujer absolutamente hermosa, despampanante, bellísima italiana, nacida en Milán, en Lombardi, el 18 de febrero de 1960, la preciosa Greta Scacchi, que estuvo en The Player, o El Juego de Hollywood, en 1992, con Robert Altman, y también en una de las versiones cinematográficas de Rasputin. Y ya pasando a la historia que nos presentaba Shutter, o La Noche de los Cristales Rotos, modelo Wolfgang Petersen mostraba al personaje de Dan Merrick, interpretado por Tom Berenger, un hombre que al principio va en compañía de su compañera sentimental, valga la redundancia, Judith Merrick, en un auto a gran velocidad en una carretera serpenteante en la noche. Pero infortunadamente para esta pareja pierden el control del auto y de allí se salen y prácticamente caen en un abismo con nefastas consecuencias, especialmente para Dan Merrick, que después empieza a tratar de recuperarse, pero sufre la pérdida de memoria. Por eso siempre va a estar a su lado Judith Merrick, el rol a cargo de Greta Scacchi, que empieza a apoyarlo en el difícil proceso. Prácticamente su cara queda bien lacerada, bien golpeada, y en ese instante pues este hombre trata no solo de reponer de las heridas físicas, sino también emocionales. Pero ya cuando está nuevamente acompañado de su esposa, se da cuenta por unas fotografías que ella le había sido infiel, y de ahí en adelante él empieza a seguir las pistas hasta que llega a la figura de Gus Klein, el rol a cargo de Bob Hoskins, un investigador privado que había sido contratado por Dan Merrick antes del accidente para que investigara la supuesta infidelidad de su esposa Judith. Y de ahí en adelante se teje esta película de suspenso donde nada es lo que parece, y donde finalmente Dan Merrick va a terminar por resolver este acertijo y tratar de reencauzar su vida. Sí, ahí dentro de las cosas que recuerda Dan Merrick es pequeños flashbacks de lo que seguramente fue la infidelidad de su hermosa, preciosa esposa, interpretada por Greta Scacchi. En este largometraje, en este film, que estaba inspirado en una novela de 1969 titulada The Plastic Nightmare, la novela de Richard Nelly, y que tuvo ventas millonarias, y la publicidad de la imagen incluida en el periódico Variety a menudo atribuía erróneamente a esta película de 1991 como la primera producción de Hollywood dirigida por el director alemán Wolfgang Petersen. Pero este no es el caso. Petersen había dirigido unos 6 años antes Enemigo Mío, de 1985, película de la cual hablaremos más adelante, para la 20th Century Fox, aunque esa confusión se dio porque esta producción, Enemigo Mío, fue filmada en su totalidad en Alemania. Y habiendo llamado la atención de las cadenas de televisión alemanas, Wolfgang Petersen pasó a dirigir una serie de películas para televisión que a menudo trataban temas tan polémicos como la contaminación ambiental y el sexo entre menores. Un éxito temprano, y también su primer estreno cinematográfico fue Einer von Answiden de 1974, protagonizado por su actor fetiche Jürgen Prochnow y El Sommer. Esto le llevó trabajos más regulares y también presencia en la popular serie Detectives en el lugar del crimen de 1970, para la cual el propio Wolfgang Petersen dirigió 6 episodios. De 1991, nuestro lugar número 9, la película Shutter, disponible en YouTube. It's been very strange and very wonderful. Número 8. Me salvaste la vida. ¿Por qué? Tal vez necesito ver un rostro igual de horrendo que el tuyo. ¿Piensas que los humanos somos horrendos? Comparados con Drac, muy horrendos. Pero la cosa de allá...
Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en la madrugada de este sábado 27 de agosto del año 2022 y seguimos adelante en este top 10 recordando la carrera del gran director alemán Wolfgang Petersen, que infortunadamente falleció el pasado 12 de agosto de este 2022 en Los Ángeles, California, como consecuencia de un cáncer de páncreas. Y estos sonidos en el español latino, cortesía de la plataforma de Star Plus, hacen parte de otra de las producciones de Wolfgang Petersen, que ocupa nuestra posición número 8. Un film que se movía por los terrenos del sci-fi, la acción, la aventura y el drama. Su título original, Enemy Mine, y se presentó literalmente en varios países, incluyendo a Colombia, como Enemigo Mío. Estaría sin mí, ¿eh? En casa. Algo así era la voz que hacía uno de sus protagonistas en la producción Enemy Mine o Enemigo Mío, un film de Wolfgang Petersen que tenía como grandes protagonistas, prácticamente permanecen la mayor parte del metraje en esta producción Dennis Quaid, el hombre que hemos visto en varios largometrajes, incluyendo por supuesto Frequency, esa muy buena película del año 2000, en El Día Después de Mañana, y también en esa maravillosa producción de los años 80, de 1987, Inner Space, que mostraba una nave que viajaba dentro del cuerpo humano. Y el otro gran personaje de esta historia, un ganador del premio Oscar de la Academia, el señor Louis Gossett Jr., famoso por producciones como Oficial y Caballero, An Officer and a Gentleman, ahí ganó el Oscar a Mejor Actor Secundario, y también estuvo en la versión de Raíces de 1977. ¿Ya has olvidado lo que dijiste de Shismar? ¿Y tú has olvidado lo que dijiste del ratón Miguelito? Ese ratón Miguelito prácticamente es el ratón Mickey Mouse, pero aquí le hacen una traducción algo particular en esta producción Enemy Mine, Enemigo Mío, que tenía también presente a los Estados Unidos y en ese entonces a la Alemania del Oeste, a la República Federal Alemana, bajo la producción de la 20th Century Fox. Y aquí se presenta una situación donde en un futuro no muy lejano, la raza humana se encuentra en el plan de colonizar diferentes planetas alrededor del universo, pero se han visto atacados por una raza alienígena con aspecto de reptiles que libran una batalla en cualquier lugar del universo. Y allí, cuando está presentándose una persecución de naves por parte del personaje interpretado por Dennis Quaid, David, que es una suerte de piloto, una suerte de capitán, muy avesado en temas de combate, finalmente cuando trata de derribar una aeronave enemiga, él también sufre de las peores consecuencias y queda metido en un planeta hostil que tiene lluvias permanentes de meteoritos, donde el alimento es prácticamente escaso, donde las temperaturas son algo impredecibles, puede hacer un calor extremo, también pueden presentarse escenarios gélidos. Y allí, en este enfrentamiento entre la Tierra y el planeta Dracón, aparecen esos seres monstruosos según el punto de vista, y el otro personaje de esta historia es Drac. Finalmente, en este planeta, que es otro de los personajes de la historia, se van a dar cita estos dos personajes que en un principio, como dice el título de la película, son enemigos, Enemigo Mío, pero después los peligros que van a enfrentar, también esa soledad y el conocerse el uno al otro, conocer las diferentes culturas y la manera de pensar, los va a convertir en los mejores amigos de esta producción Enemigo Mío. Mientras tanto, estudiaba el idioma y leía el Talmán. El Talmán es una especie de Biblia de los Dracs, y Louis Gossett Jr. dijo en una entrevista televisiva que de niño había hablado mientras hacía gárgaras de saliva, por eso en su tiempo llamaba mucho la atención este lenguaje de Drac como una de esas cosas de niños. Le dijo al director Wolfgang Petersen que pensó que le daría un buen toque a su personaje, y Gossett realizó las extrañas vocalizaciones sin prótesis ni efectos de postproducción, y a menudo él en algunas convenciones, en algunas apariciones, personificaba o se metía en la piel de su personaje de Drac para complacer a la audiencia. Y según Louis Gossett Jr., el idioma Drac se creó desde cero. Gran parte de este idioma surgía a partir del ruso pronunciado al revés. Esto yo ya lo he sabido en el Talmán.
En 1987, Wolfgang Petersen se mudó a Santa Mónica, en California. Durante un tiempo formó parte de una lista de directores encargados de dirigir éxitos de taquilla de gran presupuesto, protagonizados por actores de renombre como Clint Eastwood, Harrison Ford, George Clooney y Brad Pitt. La mayoría fueron palpables éxitos de taquilla, especialmente In the Line of Fire de 1993, de la cual hablaremos más adelante. También Air Force One, Fuera de mi avión, de 1997, y esa epopeya de la cual hablábamos en nuestro lugar número 10, Troya, de 2004, que recaudó casi $500 millones. Nuestro lugar número 8, Enemigo mío. Número 7. Ya bájate de mi avión. Get Off My Plane, la ultranacionalista escena de otro de los largometrajes del maestro Wolfgang Petersen. Viajamos con estos sonidos en el español latino, cortesía de Star Plus, en la producción llena de acción, drama y suspenso, de 2 horas 4 minutos de duración, su título original Air Force One, y que se presentó en varios países como Avión Presidencial. Y aquí nuevamente el señor Wolfgang Petersen tenía un reparto muy reconocido, donde aparecían nada menos y nada más que el gran Harrison Ford, el famoso Indiana Jones. En este reparto de Avión Presidencial también uno de los villanos de turno era Iván Korshunov, el rol a cargo de Gary Oldman. También en el reparto aparecían Glenn Close, que era la vicepresidente Catherine Bennett, y William H. Macy. Y por supuesto el actor fetiche de Wolfgang Petersen, Jürgen Prochnow, que era el general Alexander Radek. En esta historia que tenía un presupuesto de $85 millones y que tuvo una recaudación importante en el planeta de $315 millones, donde el presidente de los Estados Unidos de América, James Marshall, interpretado por Harrison Ford, regresa de un viaje oficial de Rusia a bordo de ese famoso Air Force One, el avión presidencial, un Boeing 747. Un grupo terrorista ruso se apodera del avión, toma rehenes y hace una exigencia, es que precisamente uno de los suyos sea liberado, o varios de los suyos sean liberados en diferentes cárceles alrededor del planeta. Y aquí el presidente, al verse doblegado, va a sacar su lado más heroico, y a pesar de que tiene amenazada a su familia y a gran parte de su gabinete, pues este hombre enfrentará esa tamaña amenaza encarnada por Iván Korshunov. Aquí estamos. Gracias. ¿Tienen a alguien que me ayude a volar esto? Señor, habla el coronel Jackson. Bob. Debemos sacarlo del territorio hostil. Buena idea, Bob. Quiero que vea sobre la pantalla de video central. Y en esta producción, el avión presidencial, inicialmente el director Wolfgang Petersen se le negó el acceso al verdadero Air Force One de la vida real, y una llamada telefónica de Harrison Ford a la Casa Blanca pronto cambió eso. Prácticamente Harrison Ford dijo: óigame, presidente, vamos a hacer una película que va a engrandecer su figura, préstele el avión a mi director, y de ahí en adelante se pudo hacer la película, y el papel principal fue escrito para Kevin Costner, pero estaba muy comprometido con la película Mensajero del Futuro de 1997, y Harrison Ford se le sugirió el papel, y él, al enterarse que iba a personificar al presidente de los Estados Unidos de América, dijo: listo, ¿dónde firmo? Y Harrison Ford y Gary Oldman se golpean durante la escena de lucha, o sea, los golpes que ustedes ven pasaron en la realidad, y luego cada uno le ofreció disculpas al otro por esta situación. Envíe nuestros aviones hacia allá. Que usen todos nuestros... Y a lo largo de su carrera, Wolfgang Petersen fue un director ampliamente criticado, especialmente por esa nueva versión que hizo de el clásico Poseidón, una producción que estuvo por allá en 2000 y terminó tanto en taquilla como en la crítica como una de sus peores producciones, que para los expertos estaba plagada de pobres efectos en el CGI, y por eso Poseidón fue nominada a los Razzie Award a peor remake. Después de este debate, Petersen se retiró, tuvo una pausa de una década antes de dirigir su última película, un drama de atracos en Alemania llamado 4 contra el Banco, en 2016. Nuestro lugar número 7 del año de 1997, Air Force One. Número 6. Nivel de seguridad biológica 3, alto riesgo, vacunación múltiple obligatoria, agentes infecciosos, anthrax, tifo.
VIH. Y aquí, mientras nos ponemos las máscaras e ingresamos a un sofisticado laboratorio, avanzamos en De Película de Caracol Radio en la madrugada de este sábado 27 de agosto, recordando al gran maestro Wolfgang Petersen, que murió el pasado 12 de agosto de este 2022 con varios de sus largometrajes. Y este se hizo muy célebre especialmente en épocas de pandemia, en épocas donde arreciaba más fuerte el COVID-19. Con esta producción que se movía por los terrenos del suspenso, el drama, la acción y los agentes biológicos y químicos. De 2 horas 7 minutos de duración y de 1995 su título original Outbreak, y que se presentó en varios países como Epidemia. Altamente virulentos. No existen curas o vacunas conocidas. Sí, altamente virulento. Los trajes son, parecen astronautas en los roles interpretados por varias estrellas también de Hollywood, que era una de las constantes de esa versión hollywoodense de Wolfgang Petersen. Y aquí en la película Epidemia, los grandes personajes estaban interpretados por el ganador del Oscar de la Academia, Dustin Hoffman, por otro ganador del Oscar, Morgan Freeman, por otro ganador del Oscar, Kevin Spacey, y hay una mujer absolutamente hermosa, preciosa, fascinante, qué mujer de ensueño, que trabajó también en varios largometrajes al lado de Wolfgang Petersen, la preciosa, hermosa californiana René Russo. Y esta historia, que tuvo un presupuesto de $50 millones y una recaudación cercana a los $190 millones, mostraba cómo en África el ejército de los Estados Unidos termina arrasando un campamento en Zaire para tratar de salvar la situación y no dejar evidencias, pues prácticamente le tienden una celada a los pobladores, pero lo que consiguen es que un virus mortal muy parecido al ébola esté acabando con la población, y lo que pretendía el ejército era, con esta medida casi que desesperada, mantener ese virus en secreto y al mismo tiempo impedir que se propagase. Pero lo que no estaba previsto era que un pequeño mono, que es el gran personaje de esta historia, es el portador de este peligroso virus. Él viaja en un barco prácticamente como un polizón desde Zaire a los Estados Unidos, y el pánico se desata cuando se descubre que todos los que han estado en contacto con este simio empiezan a mostrar los primeros síntomas de una enfermedad que, insisto, hizo esta película muy célebre precisamente en tiempos de la pandemia, porque mostraba una situación similar a lo que se vio en la vida real en el tiempo donde la COVID-19 se hacía más y más incontrolable. ¿Quién quiere una dona? A ver, ¿quién quiere una dona? A ver. Tengo que salir. ¿A dónde? A Zaire. Creen que hay casos de fiebre hemorrágica. Y en esa escena inicial que nos presentaba la producción de Wolfgang Petersen, donde se queman varias chozas en Zaire, este es el método tribal tradicional para controlar la propagación de una infección en muchas partes del mundo. La comida y el agua se dejan fuera de la entrada de la vivienda y los ocupantes no pueden salir. Si varios días, generalmente 3 o 4 de estos suministros no se utilizan, la vivienda se quema para detener la propagación de la infección. Y mientras está en Zaire, Jim, uno de los asistentes, captura a uno de los monos arrojándole una red. Para lograr esta escena, el mono fue entrenado para quedar atrapado en la red. De hecho, le enseñaron que la red era parte del juego, por lo que no le tenía miedo, y así se pudo rodar esta secuencia en esta producción de Wolfgang Petersen, que habitualmente trabajaba de la mano del actor Jürgen Prochnow. Siempre convenció a los actores, el propio Wolfgang Petersen, para que realizaran sus propias acrobacias. No era muy afín a utilizar dobles en sus películas. Esta nuestra posición número 6 de 1995, disponible en la plataforma de HBO Max. Se trata de Outbreak o Epidemia. Quiero que empiecen a cargar inmediatamente, teniente. Vamos, muévanse rápido, arriba. Número 5. Na endlich. Ja, sag mal, bist du verrückt? Warum denn? Wenn die uns hier zusammen erwischen, sind wir erledigt. Ich wollte wie dir allein sein. Thomas, du spinnst.
Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en la madrugada de este sábado 27 de agosto del año 2022 y seguimos adelante en nuestro gran especial recordando al realizador alemán Wolfgang Petersen, el hombre que nació el 14 de marzo de 1941 en Emden, Alemania, y que infortunadamente falleció el pasado 12 de agosto de este 2022 en Los Ángeles, California, como consecuencia de un cáncer de páncreas. Y hemos estado recordando algunos de sus largometrajes y estos sonidos pertenecen a una de sus producciones no made in Hollywood, sino de su natal Alemania, de 1977 y de 1 hora 40 minutos de duración, una producción que se movía por los terrenos del drama, el romance y que también se convertía en una película con un claro tema carcelario. Su título original, The Consequence, y se presentó en varios países como La Consecuencia. Ja, richtig gemütlich ist es hier. ¿Estás loco? ¿Qué haces aquí? Están en una celda y el otro le dice, pues quería estar a solas contigo. Y el otro personaje responde, ¿sabes lo que nos harían donde se llegan a dar cuenta que estamos los dos aquí solos? Es parte del diálogo que tienen los dos grandes protagonistas de esta historia, el actor fetiche, el actor por excelencia de las películas de Wolfgang Petersen, Jürgen Prochnow, que aquí interpretaba a Martin Kurad, acompañado del otro personaje de esta historia, Ernst Hanawald, que era Thomas Manzoni. Y en esta historia, que se movía por los terrenos del drama romántico, también un drama carcelario y una película para el público LGBTI, una película con tinte homosexual, mostraba la historia de Thomas, el rol a cargo de Jürgen Prochnow, que es el hijo de un guardia de una prisión en Alemania, y un día termina fijándose en Martin, uno de los reclusos más antiguos de la cárcel, y se enamora de él. Y una vez Martin se ha puesto en libertad, intentará construir una vida juntos, pero el mundo que les rodea no les querrá dejar en paz, y por supuesto menos en esa época en la cual está recreada o escenificada la película, una producción en blanco y negro que por supuesto no estuvo exenta de polémica, porque no solo tocaba el tema de las cárceles, sino también las relaciones homosexuales que se presentan como consecuencia del prolongado encierro que tienen varios hombres tras las rejas y donde por supuesto no tienen ningún contacto con el mundo exterior, pero especialmente con las mujeres. Y esta producción, La Consecuencia, también tuvo consecuencias, no estuvo exenta de la censura, y es que una cadena de la Alemania Occidental, ARD, transmitió esta película, pero la estación bávara local BR se negó a mostrarla debido a su trama abiertamente encaminada al amor homosexual. Este film se convirtió en el debut cinematográfico del otro gran personaje de esta historia, Ernst Hanawald, y cuando se estrenó en los Estados Unidos de América, la película no obtuvo una calificación por parte de la autoridad que regula la clasificación de la película, lo que en realidad puede haber ayudado a que esta producción ganara algo de prestigio en las ciudades urbanas. Sin embargo, también impidió que la película obtuviera un gran lanzamiento, y finalmente con el paso de los años se convirtió en ese tipo de filmes clandestinos underground que prácticamente se ven en cineclubes y no en los grandes teatros. Y siguiendo con la vida del gran Wolfgang Petersen, este fue un realizador que hablaba con propiedad tanto el alemán como el inglés, por eso tenía tanta facilidad para trabajar con las grandes estrellas de Hollywood en varias de las películas que hemos reseñado en la mañana de este sábado. Wolfgang Petersen recibió el Bayerischer Bierdestoner, que se convierte en la condecoración más alta de Baviera, y este galardón lo recibió el 17 de julio del año 2003. Él irrumpió en la industria del entretenimiento en 1960 con el teatro Ernest Dutch de Hamburgo como asistente de dirección, y conoció a su segunda esposa, María Antoniette Borgel, durante el rodaje de Smog de 1973, donde él trabajaba como guionista. Esta otra de sus producciones, una de su natal Alemania, muy polémica, muy difícil de conseguir esta película en blanco y negro de 1977, un drama carcelario de 1977, The Consequence o La Consecuencia. Número 4. ¿Sí? Frank Horrigan. Sí. ¿El agente del servicio secreto? Sí, ¿qué gané? Por Dios, pero si eres tú.
¿Quién diablos eres? Estuviste en mi departamento anoche. Sí, ahí Frank se pone un poco molesto porque se siente espiado. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, llegamos a nuestra posición número 4. Estos sonidos en el español latino son cortesía de la plataforma de Apple TV, con una producción de 1993 de 2 horas 8 minutos de duración que navegaba los terrenos de la acción, el crimen y el drama. Su título original, In the Line of Fire, y se presentó literalmente como En la línea de fuego. ¿Por qué no vamos a tomar una copa y charlamos al respecto? Me encantaría, pero mientras menos me conozcas, mejor. ¿Por qué? Otra de esas voces en el español latino que se respeta y que siempre aparece esa misma voz en los diferentes largometrajes donde aparece el gran protagonista de esta historia, Clint Eastwood, siempre es esa voz inconfundible, insisto, en el español latino, en esta producción In the Line of Fire, en la línea de fuego, de Wolfgang Petersen como realizador y con un reparto también ampliamente reconocido. Estaba Frank Horrigan, el rol a cargo de Clint Eastwood, acompañado de ese villanazo de turno, un hombre completamente trastornado, un veterano de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, el rol a cargo de John Malkovich. Complementaban el reparto Gary Cole, también Sam Campaña y Dylan McDermott, que alguna vez estuvo en la serie de televisión American Horror Story, y Lily Rains, que era una agente de la seguridad del presidente de los Estados Unidos, estaba a cargo de la preciosa, hermosa, Dios mío, qué mujer, René Russo, en esta película En la línea de fuego, donde se muestra el personaje central de la historia, Frank Horrigan, a cargo de Clint Eastwood, un veterano escolta que conoció tiempos mejores cuando incluso llegó a ser el guardaespaldas, el hombre de la seguridad del presidente John Fitzgerald Kennedy. Muchos años después, ya a punto de retirarse, está atravesando una crisis profesional, no le va bien, no tiene un círculo cercano, no tiene incluso una buena cantidad de dinero y decide volver al servicio secreto, a la Casa Blanca, cuando empieza a recibir esas llamadas inquietantes como la que escuchábamos de fondo, a cargo de un psicópata llamado Mitch Leary, el rol a cargo de John Malkovich, que hace parte de ese pasado oscuro de Frank Horrigan y estaba amenazando nada menos y nada más que al presidente de los Estados Unidos de turno. El presidente recibe unas 1.400 amenazas cada año, como lo registra esta película. Algunas de ellas parecen creíbles, pero ese olfato, esa experticia de Frank Horrigan dice que en esta ocasión sí se trata de una situación real y que su vida corre peligro. Y allí, en medio de volver a la actividad, en medio de recordar esos fantasmas del pasado, va a sostener un romance con Lily Rains, el rol a cargo de René Russo. Bienvenido. ¿Conoces a Matt Wilder? Claro. Frank aún me debe $20 del Supertazón 21. Le apostó a Denver. Y en esta producción En la línea de fuego de 1993, John Malkovich improvisó la escena en la que mete la pistola en la boca. Al productor ejecutivo y director Wolfgang Petersen le gustó tanto que lo dejó en la película. Al parecer Clint Eastwood comenzó a reírse fuera de cámara, por eso se ve a Malkovich sonriendo mientras él tiene el arma en la boca. Una de las escenas donde se encuentran estos dos personajes, el de Frank Horrigan y el de Mitch Leary. Y Clint Eastwood, de 62 años, en el momento en que rodó la película, con la ayuda de un cinturón de seguridad, se colgó a 6 pisos del suelo en la escena que sucede en las alturas, en uno de los edificios, en una de las convenciones donde asiste el presidente de los Estados Unidos. Y aunque los dobles saltaron y cayeron a la escalera de incendios, pues en la producción quedó como si el que hubiera hecho el salto hubiera sido el mismo Clint Eastwood a sus 62 años de edad. Y para prepararse para su papel, John Malkovich vivió en reclusión casi total durante más de un mes antes de la producción para conectarse con la sensación de aislamiento de Mitch Leary. No salía de su casa, no hablaba por teléfono y rara vez miraba televisión, y si lo hizo fueron programas de noticias para meterse de lleno en ese personaje perturbado que también le salió en esta producción En la línea de fuego. Infórmame, Sam. Wolfgang Petersen asistió a la Academia Alemana de Cine y Televisión de Berlín de 1966 a 1970. A él le ofrecieron la posibilidad de dirigir el film Pánico Nuclear del año 2002, que tenía que ver con el mundo de los agentes secretos, pero finalmente rechazó esta oportunidad por encaminarse en otro proyecto, y tenía la intención de dirigir una película de Batman versus Superman en el año 2001, que habría sido protagonizada por Colin Farrell como Batman y Jude Law como Superman, pero la película nunca se hizo. Esta producción de 1993 disponible en Apple TV, In the Line of Fire o En la línea de fuego.
Número 3. Adiós. Aquí está tu parte, 5.923.76. Firme el libro. Ha sido tu peor marca, ¿cierto? La próxima vez sigue a Linda, ella te guiará al pescado. ¿Te estás volviendo grosero? Me agradas, Billy. Pero me agrada más mi barco y si tú no lo haces producir, encontraré a alguien que lo haga. ¿Acaso estás amenazándome? Tienes una mala racha. Solo intento alentarte para que mejores. Seguimos aquí en De Película de Caracol Radio en la madrugada de este sábado 27 de agosto de 2022 y seguimos ya en nuestro lugar número 3 recordando a través de un top 10 las producciones de Wolfgang Petersen, el realizador alemán que murió el pasado 12 de agosto de este 2022. Y esta es una muy buena producción, está presente en HBO Max. Sus sonidos los tenemos como cortesía de esta plataforma en el español latino. Una vibrante mezcla de aventura, drama, acción y que nos lleva a alta mar, a esos barcos pesqueros. Con un largometraje de 2 horas 10 minutos de duración y de 2000, titulado originalmente The Perfect Storm y que se presentó literalmente como la tormenta perfecta. Hola. ¿Qué haces aquí afuera? ¿Por qué no entras a embriagarte? Sí, estoy esperando a mi ex. Y hablando de las voces en latino, otra que también se respeta y que aparece en varios largometrajes es la del actor que le da vida en el doblaje en el español latino a uno de los protagonistas de esta historia, a George Clooney. En la producción La Tormenta Perfecta de Wolfgang Petersen con el guión de Sebastian Junger y que tenía un reparto impresionante, muy al estilo de las películas de Hollywood de Wolfgang Petersen. Además de George Clooney estaba Marky Mark, Mark Wahlberg, Diane Lane, John C. Reilly, William Fichtner, John Hawkes, María Elizabeth Mastrantonio y también Alan Payne, entre otros. Y esta historia de 129 minutos de duración de la Warner Bros. Mostraba a Gloucester, Massachusetts, en octubre de 1991. Y allá aparece el otro personaje de esta historia, el Andrea Gale, un barco de pesca que tiene como capitana Billy Tyne, el rol a cargo de George Clooney, un veterano pescador que está, como escuchábamos ahí, en mala racha. No coge ni siquiera sardinas, ni bocachicos, ni nicuros, nada. Y por eso, buscando un golpe de suerte que haga cambiar esa mala racha, se interna más allá de los mapas, más allá del sitio indicado para esos viejos pescadores, un lugar llamado el Flemish Cap, más allá de la zona frecuentada por los pescadores que, por el contrario, a diferencia de Billy Tyne, están en buena racha y llevan grandes cantidades de pescado. Lo que ignora es que esa zona a donde se aproxima está siendo el lugar perfecto, el punto de cocción para que se dé lo que le da el título a la película, una tormenta perfecta que puede tener nefastas circunstancias. Y allí, en algunas de las escenas de esta película, se muestra como un grupo de meteorólogos empiezan a simular en un mapa en 3D lo que está sucediendo precisamente, como diferentes vientos, diferentes presiones y todo esto hacen que se geste esta tormenta que va a alcanzar olas, ni siquiera las que mostró la película Interstellar pueden equipararse a estas olas, y esa pequeña embarcación, el Andrea Gale, va a tratar de sortear. Y lo más triste de este asunto es que precisamente cuando estos pescadores, capitaneados por Billy Tyne, logran conseguir una buena pesca y ya van de regreso a casa, finalmente se encuentran con esa eventualidad de la naturaleza en una producción con unos impresionantes efectos visuales y especiales. Y para esas entidades y esas organizaciones ambientalistas que critican el uso de animales en los largometrajes, en las grandes producciones de Hollywood, pues ninguno de los peces de esta película era real. Todos eran de goma, peces muertos o animatrónicos. El director Wolfgang Petersen en vida fue un partidario de los derechos de los animales y por eso no quería profesar o mostrar en sus películas algo con lo que no estaba de acuerdo, y era precisamente el maltrato animal. Y aunque se supone que es una historia de ficción, esa tormenta de la película sí se formó con los restos del huracán Grace a finales de octubre y principios de noviembre de 1991. Y elegir a Mark Wahlberg fue fácil. Él viene de Boston, contó con la recomendación de George Clooney, según palabras del propio realizador Wolfgang Petersen, y simplemente fue un apretón de manos y él consiguió el trabajo. Bueno, es que también le costaba o le quedaba
va muy difícil a Wolfgang Petersen decirle que no a Mark Wahlberg después de que la gran estrella de su película, George Clooney, había recomendado especialmente a Mark Wahlberg para el papel de Bobby Shaffer. Te amo. Tranquila, No, Cristina. ¿Por qué, Bobby? Cuando sepas la respuesta a esa pregunta, avísame, podría servirme de algo. Necesitas una mujer. Sí, en esta producción también se muestra el papel de la mujer abnegada, porque los pescadores, los hombres, se van allá a lo profundo, alta mar, y ellas son las que se quedan esperando al regreso de sus amados. En esta producción, La Tormenta Perfecta. Y los teatros siempre van a estar presentes y les va a ir bien, dijo en una de sus últimas entrevistas el realizador Wolfgang Petersen. Y puede ser que con las computadoras y la tecnología nos estemos volviendo cada vez más aislados unos de otros. Y allí es donde aparece el cine. El cine es uno de esos últimos lugares donde todavía podemos reunirnos y experimentar algo juntos. No creo que el deseo de esa magia desaparezca nunca. Esto cuando se le preguntaba al realizador Wolfgang Petersen acerca del cine en casa, de las plataformas, del streaming y de qué significaba supuestamente el fin de los teatros y de las salas de cine tal cual las conocemos, pero este hombre dijo algo muy cierto. El cine es uno de sus últimos lugares donde todavía podemos reunirnos y experimentar algo juntos, y eso lo demostró con ese taquillazo recientemente, la maravillosa producción Top Gun Maverick. Este es nuestro lugar número 3 del año 2000, disponible en HBO Max, la película The Perfect Storm, La Tormenta Perfecta. Oye, ¿sabes qué te vendría bien? Pues yo. Número 2. Era la medianoche en el bosque rugiente. El viento silbaba a través de las copas de los viejos árboles. De repente, algo enorme llegó violentamente y retumbó por los bosques pavorosos. Ah, maravillosos recuerdos. Se pone la piel de gallina porque, sin lugar a dudas, esta producción marcó a una generación, especialmente a los años 80. Un largometraje de fantasía, de drama, de aventura, una producción de 1 hora 42 minutos de duración y de 1984, disponible en la plataforma de HBO Max, The Never Ending Story, la historia sin fin. Sí, el monstruo gigantesco que comía piedras y esa destrucción que se estaba tragando a la Tierra y a varios planetas en la famosa Historia sin fin, una producción con el guión y la dirección del maestro Wolfgang Petersen, y donde en el reparto aparecía Noah Hathaway interpretando al famoso Atreyu, también a Bastian, ese pequeño niño soñador que era el rol interpretado por Barrett Oliver, y también en el reparto aparecía la preciosa princesa Tammy Stronach, esa princesa del imperio, de un imperio por allá en un confín del universo, en la famosa Historia sin fin. Un largometraje que pareciera haber sido del cine de Hollywood, pero era producido por la República Federal de Alemania, o la Alemania del Oeste, con la dirección y el guión de Wolfgang Petersen, con la música nada menos y nada más que de Giorgio Moroder, y con ese también inolvidable tema de Never Ending Story de Limol. Y aquí en el reparto, además de Barrett Oliver, Noah Hathaway, aparecían Moses Gunn y Patricia Hayes. Y esta coproducción entre Alemania y los Estados Unidos de Constantin Film nos llevaba la historia de ese niño Bastian, que representaba a esos personajes, a esos infantes que tienen esos sueños y que tratan de escapar a esa dura realidad donde sufrían bullying o donde no eran los más famosos de la escuela, y él devora durante las horas de clase un libro enigmático que le entregan en una de esas antiquísimas librerías llamado La Historia sin fin, que relata la paulatina destrucción del reino de la fantasía, una especie de nada, que es el gran villano de esta historia, una misteriosa sustancia que destruye el país y a las criaturas que lo habitan. Y a medida que avanza en la lectura, Bastian se da cuenta de que la salvación de fantasía, ese lugar alejado, depende de él, de que consiga entrar dentro del libro y de que haga una buena comunión con el otro personaje de la historia, con Atreyu. Tenía una pizca. Y mientras filmaba una de las escenas más dolorosas y más emblemáticas dentro del cine infantil, la del ahogamiento en el pantano de la tristeza, su pierna quedó atrapada y cuando estaba sumergido bajo el agua, estaba inconsciente cuando lo llevaron a la superficie. Cuéntanos más. Cerca de mi casa
Había un hermoso. Y Wolfgang Petersen fue el encargado de escribir y dirigir La historia sin fin, que tuvo un éxito en taquilla, especialmente en Alemania, aunque no atrajo el atractivo de la crítica universal. Por el contrario, su segunda película en inglés, el drama de ciencia ficción Enemigo Mío, fue solo un éxito financiero modesto, pero obtuvo mejores calificaciones en las críticas. Los Angeles Times lo describió como sorprendentemente coherente, sorprendentemente agradable. Este es nuestro lugar número 2 de 1984, disponible en HBO Max, La historia sin fin. También está pasando aquí, en el oeste. Sí. Una especie de nada está destruyendo todo. Número 1. El certificado del muelle dice que podemos bajar a 90 metros. Claro que podemos bajar a más. Y aquí, mientras descendemos a las profundidades del océano, llegamos a nuestro lugar número 1 en este top 10 que hemos hecho aquí en De Película de Caracol Radio en este sábado 27 de agosto, recordando al director alemán Wolfgang Petersen, con, sin lugar a dudas, su mejor y más emblemático film, una vibrante producción de 2 horas 29 minutos de duración en una de sus versiones de 1981, que navegaba literalmente con propiedad los terrenos de el drama y el cine de guerra. De 1981, Das Boot, El submarino. Sí, claro. Y esta producción, El submarino, la película de Wolfgang Petersen de 1981, se estrenó en 3 versiones, una con una duración de 150 minutos, la versión del director que salió al DVD en 1997 con 209 minutos de duración, y la versión sin cortes que salió a la venta en 2004 en un formato de 2 DVDs y con una duración de 282 minutos. En este film, El submarino, donde aparecía ese actor fetiche de Wolfgang Petersen, Jürgen Prochnow, que era el capitán de ese submarino, el capitán Lehmann, acompañado de Herbert Grönemeyer en el reparto. Y la historia se desarrolla en la Segunda Guerra Mundial, en ese escenario donde los convoyes de provisiones, de armas, de personal y de intendencia por parte de los Estados Unidos de América para la Gran Bretaña en guerra contra los alemanes eran víctimas por parte de los diferentes submarinos para tratar de hundir estos convoyes y evitar que los aliados, especialmente los británicos, tuvieran algún tipo de ayuda por parte de los norteamericanos. Y allí aparece el gran personaje de esta historia, un submarino alemán de la Segunda Guerra Mundial que tiene como tripulantes a jóvenes soldados que están dispuestos a defender su patria y tendrán que someterse a una dura convivencia tras descubrir que han sido enviados a realizar una misión, prácticamente una misión suicida, y se demuestra toda esa claustrofobia, ese agobio, ese difícil estar bajo el agua en las profundidades, en un espacio muy reducido, donde incluso para una gran tripulación existía un solo baño, donde prácticamente los olores eran nauseabundos y se rayaban los terrenos de la locura, principalmente por ese encierro. Y a pesar de lograr coronar y completar varias misiones, pues ese final, que fue polémico en su época, deja entrever y muestra también la guerra en el bando de los perdedores, y como también simplemente los grandes bandos, que aquí también se hace una crítica aguda a eso, son los que gozan y están en las fiestas y tuvieron los mejores escenarios en la Segunda Guerra Mundial, y los soldados rasos e incluso algunos oficiales como este capitán protagonista pues tenían que vivir, como se dice coloquialmente, las duras y las maduras en una película impresionante, una obra maestra que realizó en vida el gran Wolfgang Petersen. ¿Qué pasa? Y la mayor parte del presupuesto de $15 millones, que fue el que se invirtió en esta película, se gastó en la construcción de submarinos con especificaciones muy similares a los originales tipo 7C que se encontraron en el Museo de Ciencia e Industria de Chicago. Y el elenco se mantuvo deliberadamente en el interior continuamente de un estudio y de los submarinos durante el periodo de rodaje para lucir tan pálidos como lo haría la tripulación de un submarino real en una misión en el mar. Y originalmente filmada en alemán, todos los actores principales podían hablar inglés. Cuando la película se dobló al inglés para su distribución en los Estados Unidos, varios de estos actores pues también doblaron sus voces para
generar ese realismo y también para la versión del director. Y precisamente en 1980 en Bavaria Studios, Wolfgang Petersen se encargó de dirigir este submarino basado en una novela de 1971. Con un presupuesto de 32 millones de marcos alemanes, se convirtió en el retrato más realista y desgarrador de la vida a bordo de un submarino en tiempos de guerra, filmado hasta la fecha. Y la acción de Das Boot se desarrolla durante esa famosa batalla del Atlántico Norte y culmina en un intento fallido para cruzar el estrecho de Gibraltar, controlado por los británicos en el Mediterráneo. La película concluye con ese clímax amargamente irónico, donde se muestra que de nada sirvió esa acción heroica. Fue nominada a 6 premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, los Oscar, incluido Mejor Director, esa única nominación que recibió Wolfgang Petersen, y Mejor Guión. Con su obra maestra nos despedimos en este gran especial, recordando las películas de Wolfgang Petersen con su maravillosa Das Boot, el submarino de 1981, y nuestra cita es mañana domingo para seguir conectados con este mágico mundo del cine, siempre aquí en De Película de Caracol Radio, más compañía. Escucha bien, sábelo todo. Estamos muy lejos de derrotar.